Hola, continuando con la discusión del movimiento de un cuerpo rígido que tiene un punto fijo, vamos a repasar algunos de los resultados que ya hemos tratado en las lecciones anteriores, y el resultado más importante de esta lección será el cálculo del momento angular de un cuerpo rígido en términos del tensor de inercia. Comienzo este repaso recalcando que lo que nos interesa es un cuerpo rígido que puede estar formado por una colección de n partículas puntuales, o podemos tener una distribución continua de materia caracterizada por una cierta densidad de masa, y lo que queremos es estudiar la forma como este cuerpo rígido se mueve manteniendo un cierto punto fijo que estamos tomando como el origen de estos ejes cartesianos que se suponen fijos con respecto a un sistema de referencia inercial. Para describir la dinámica y la cinemática de este problema, hacemos uso de otros ejes que están fijos en el cuerpo. Entonces, mientras que este cuerpo puede estar girando respecto a los ejes x1, x2, x3, está inmóvil con respecto a los ejes x1', x2' y x3'. O lo podemos decir al revés: a medida que este cuerpo gira, estos ejes se mueven junto con este cuerpo, de tal manera que con respecto a estos ejes en color azul, cada partícula se mantiene inmóvil. La energía cinética respecto al sistema de referencia inercial se puede entonces calcular mediante esta expresión, en donde interviene aquí de una manera muy importante el tensor de inercia, cuyas componentes se pueden calcular mediante esta expresión en el caso de que tengamos un conjunto discreto de partículas, o mediante esta otra fórmula cuando estamos hablando de una distribución continua de materia, lo cual pues normalmente sería una idealización, pero que resulta conveniente considerar, como muchas otras que utilizamos en la mecánica clásica en particular. Hay que recalcar que las componentes del tensor de inercia dependen del cuerpo rígido que estemos considerando, también depende de cuál sea el punto fijo que estemos utilizando, lo cual depende del problema que nos interese desde el aspecto físico, y finalmente depende también de la elección de los ejes fijos en el cuerpo. Ya demostramos en la lección anterior que cuando cambiamos estos ejes x1', x2', x3' por otros ejes también fijos en el cuerpo, entonces las componentes del tensor de inercia se transforman de cierta manera peculiar, que es precisamente lo que se toma como la definición de un tensor frecuentemente en los textos de mecánica o de electromagnetismo. Dado un cuerpo rígido y un punto fijo, el tensor de inercia determina sus ejes principales, que van a estar definidos por vectores con la condición de que no todas sus componentes sean cero, tales que se satisface esta ecuación de eigenvalores, y como es común, para encontrar los valores de lambda, lo que uno tiene que hacer es resolver esta ecuación, que en este caso corresponde a un polinomio cúbico en lambda, y una vez que uno encuentra los valores aceptados para la lambda, mediante este sistema de ecuaciones uno encuentra las componentes de los vectores que determinan, como decía, los ejes principales del cuerpo. Como ejemplo, vamos a considerar un caso en el que el tensor de inercia esté dado por una matriz de esta forma. Aquí estamos suponiendo que hemos escogido un cuerpo rígido que quizá está formado por trillones de partículas, y para ese cuerpo hemos escogido un cierto punto alrededor del cual este cuerpo rígido va a poder girar rígidamente. Y aquí hay que recalcar también que, sin importar cuántas partículas formen a este cuerpo, finalmente el tensor de inercia va a tener solamente 6 componentes independientes. Es decir, hay muchísima información de los detalles de este cuerpo que este tensor no va a poder revelar. Aunque estas componentes dependen del cuerpo que hayamos escogido, del origen que hayamos tomado, de los ejes que estemos utilizando, bueno, finalmente esta matriz podría corresponder a una infinidad de cuerpos rígidos diferentes, a diferentes orígenes, a diferentes elecciones de ejes. Así es de que, bueno, hay que tomar este punto en cuenta. En este ejemplo, el polinomio característico sería esto que aquí se presenta, y pues el ejemplo está hecho justamente para que los cálculos sean sencillos. En este caso,
el polinomio característico de inmediato se puede factorizar como un factor de grado 1 por otro factor de grado 2, que a su vez se puede factorizar fácilmente, inclusive a simple vista se puede ver que este polinomio se puede factorizar así. Este signo menos lo hemos aquí incluido para invertir el orden de estos dos términos, y aquí claramente se ve que lambda igual a 5m cuadrada es uno de los posibles eigenvalores, y también tenemos el eigenvalor lambda igual a m cuadrada, el cual aparece repetido. Vamos a ver qué pasa en el primer caso cuando lambda es 5m cuadrada. Si uno sustituye ese valor en la matriz que aparece aquí dentro de este determinante, vamos a tener aquí 3m cuadrada menos 5m cuadrada, lo cual nos da un menos 2m cuadrada, y haciendo algo similar en los demás lugares en donde aparece esta lambda, a lo que uno llega es a un sistema de ecuaciones homogéneo que tiene esta forma. Aquí nuevamente el m cuadrada se puede factorizar, algo que no mencioné, que quizá esté de más, pero más vale recalcarlo. Aquí m tiene unidades de masa, a tiene unidades de longitud. Siempre estas componentes tienen que tener esas dimensiones, masa por longitud al cuadrado. Estos otros números que aparecen dentro de esta matriz son cantidades sin dimensiones. Todas las dimensiones están dadas por estos factores. Entonces decía, lo que tenemos para el valor de lambda igual a 5m cuadrada es este sistema. Y este sistema de ecuaciones tiene un rango 2, es decir, solamente hay dos condiciones independientes en todo esto. Y de aquí uno puede ver fácilmente que b3' tiene que ser forzosamente 0, eso se ve de la última ecuación, mientras que las dos primeras ecuaciones solamente nos dicen que b1' es igual a menos b2'. Entonces hay una infinidad de posibilidades, y si buscamos dentro de ellas un vector que tenga longitud 1, entonces encontramos esencialmente esta respuesta. La otra posibilidad sería cambiar los signos de las entradas, y esas son las únicas dos soluciones de este sistema que tienen longitud 1. Entonces guardamos este vector, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el otro caso para el eigenvalor que se encuentra repetido. Cuando la lambda vale m cuadrada, nuevamente sustituimos ese valor en la matriz que está dentro de estas barras, y los coeficientes que se obtienen nos llevan a un sistema de ecuaciones que ahora tiene un rango igual a 1, es decir, solamente una de estas ecuaciones es independiente. Y en este caso lo que se puede ver es que b1' es igual a b2', que es lo que se deduce de estas dos primeras líneas, mientras que la b3' resulta ser absolutamente arbitraria. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener son dos cantidades indeterminadas, y por lo tanto la solución más general de este sistema de ecuaciones homogéneas se puede escribir así, precisamente tomando lo que aquí hemos hallado, y eso entonces significa que vamos a tener una infinidad de posibilidades. No importa si uno normaliza este vector, de todas maneras hay una infinidad de soluciones. Y por ejemplo, podemos aquí introducir un factor 1 entre raíz de 2 para tener un vector de longitud 1. Aquí ya eso no es necesario, esto ya tiene longitud 1. Y tal como habíamos demostrado previamente, los vectores que corresponden a eigenvalores distintos son automáticamente ortogonales entre sí. Aquí podemos ver que estos vectores son ortogonales al que habíamos obtenido previamente para lambda igual a 5m cuadrada. Gráficamente lo que tenemos aquí se puede ver en este diagrama. Aquí tenemos este cuerpo rígido, los ejes que están fijos en el cuerpo, o dicho al revés, este cuerpo está inmóvil con respecto a estos ejes. Se supone que estos ejes x1, x2, x1', x2', x3' son los que utilizaríamos para calcular el tensor de inercia que hemos tomado en este ejemplo. Y ahora tenemos unos nuevos ejes que, siguiendo la notación que empleábamos en la lección previa, se llamarían e tilde1', e tilde2' y e tilde3', que precisamente podemos escoger como los vectores que están aquí dados. Justamente esta es la definición. Entonces, este que corresponde al valor no repetido sería lo que estamos aquí tomando como e1', mientras que estos otros dos es lo que aquí
corresponde a E tilde 2' y E tilde 3'. Aquí también podemos notar que afortunadamente estos vectores ya son ortogonales entre sí. Aquí hemos introducido este factor para que tengamos un vector de longitud unidad. Y entonces estos vectores forman una base ortonormal, que además es derecha en el sentido de que el producto cruz de E tilde 1' cruz E tilde 2' nos da el vector E tilde 3'. Este punto acerca de la orientación que tienen los vectores de la base va a ser relevante en un momento cuando hablemos acerca del momento angular de un cuerpo rígido. Entonces, regresando a lo que aquí hemos obtenido, mediante estos vectores podemos formar una matriz que representa el cambio de base de los ejes aquí en color negro a los ejes aquí en color azul. Y con respecto a estos nuevos ejes, el tensor de inercia va a estar representado por una matriz diagonal. Y si uno hace el producto de la matriz B traspuesta por la matriz I que teníamos al inicio, por la B nuevamente, esto es lo que uno debe de obtener. De hecho, lo que vamos a encontrar siempre son justamente los valores de las lambdas que hemos determinado mediante el polinomio característico en el orden que corresponde a la base tal como la hemos aquí etiquetado. Es decir, este vector que corresponde a lambda igual a 5m² es el primer vector de la base, entonces la primera entrada en la diagonal va a corresponder a esa lambda que llevó a este vector. Y similarmente estos dos que correspondían a lambda igual a m², esos valores de lambda igual a m² van a aparecer aquí también en la diagonal en las posiciones respectivas. Para concluir este ejemplo, quiero recalcar que esta dirección está determinada en forma única. Esto es lo que corresponde a este vector. Entonces esa línea es algo que está determinado por el tensor de inercia de este cuerpo, pero estas otras dos direcciones son simplemente dos direcciones que hemos escogido de una manera arbitraria de la infinidad de posibilidades que aquí tenemos. Los vectores, que son estas combinaciones lineales de estos dos vectores, forman un plano vertical, y en ese plano vertical uno puede escoger cualquier par de vectores a los cuales les imponemos la condición de que tengan longitud 1 y que sean ortogonales entre sí para formar esta nueva base, en términos de la cual, como ya mencionaba, el tensor de inercia se representa por esta matriz diagonal. Las entradas de la diagonal, otra vez, corresponden a los llamados momentos principales del cuerpo, y ahora esos momentos principales van a depender solamente del cuerpo y del punto fijo que hemos escogido. Algo que también vale la pena recalcar es que, aunque el tensor de inercia depende de la base que nosotros hayamos escogido originalmente, las direcciones que obtenemos no dependen de esos ejes que escogimos en un principio. Es decir, si nosotros hubiéramos tomado otros ejes en el cuerpo rígido, al cambiar de ejes vamos a tener otra matriz que contiene a las componentes del tensor de inercia, pero al encontrar estas direcciones principales vamos a obtener esencialmente lo mismo, es decir, sus componentes cambiarían porque estaríamos hablando de otra base, pero geométricamente con respecto al cuerpo van a representar exactamente las mismas direcciones. Esta, que es una dirección que está determinada en forma única, seguiría siendo exactamente la misma, sin importar si en lugar de esta base que está fija en el cuerpo hubiésemos utilizado alguna diferente desde un inicio. Vamos a ver ahora cómo se puede expresar el momento angular de un cuerpo rígido que gira alrededor de un cierto punto fijo, que recuerden es el que estamos tomando como origen. Entonces comenzamos recordando que para una partícula su momento angular, que se suele denotar con una L mayúscula, se define como R cruz, el momento lineal, el cual a su vez se define como la masa por la velocidad de esa partícula. Esta expresión se puede ahora analizar en términos de sus componentes cartesianas, y lo que esta expresión dice es equivalente a esto que está aquí expresado en términos de la epsilon de Levi-Civita que habíamos ya encontrado previamente.
Recuerden que el producto cruz se expresa regularmente en términos de un determinante. Entonces ese determinante aquí está de cierta manera sustituido, representado por esta epsilon. Y lo que ustedes pueden ver es que justamente si uno se pone a calcular cada una de las componentes cartesianas de la L, aquí efectuando la suma que está implícita, ven que aquí hay una suma sobre J, hay una suma sobre K, hay una doble suma, en donde en principio habría 9 términos porque J corre de 1 a 3, la K corre de 1 a 3, sí, pero ya sabemos que por definición de la epsilon, siempre que hay repetición de índices, entonces la epsilon vale 0. De tal forma que si, por ejemplo, la y vale 1, si yo quiero calcular la componente x de este vector, con la y siendo 1, eso fuerza a que j y k sean 2, 3 o 3, 2. Si tenemos 1, 2, 3, la epsilon vale 1. Si tenemos 1, 3, 2, la epsilon vale menos 1. Y entonces solamente vamos a tener dos posibilidades, y eso es exactamente lo que se obtiene cuando uno desarrolla por menores este producto cruz. Podemos ahora intercambiar aquí el orden de los factores. Esta m se puede poner al principio. Recuerden, aquí tenemos constantes reales o cantidades que tienen valores reales, así es de que podemos intercambiar los factores como nos guste. Y las componentes de la velocidad pues se obtienen simplemente derivando las coordenadas cartesianas de la posición de las partículas. Entonces aquí, insisto, estamos utilizando ejes cartesianos, lo cual conviene para que tengamos pues expresiones tan simples como las que aquí estamos viendo. A partir de esta expresión, y considerando que el momento angular es una magnitud aditiva, si lo que tenemos no es una partícula, sino una colección de n mayúscula partículas, entonces para el cuerpo rígido que está girando alrededor del origen, vamos a tener un cierto momento angular cuyas componentes, ven ustedes aquí L sub i, es la iésima componente cartesiana del momento angular total del cuerpo rígido. Eso se va a obtener sumando sobre todas las partículas que forman este cuerpo, y lo que hacemos es básicamente copiar esta expresión, tomando en cuenta que cada partícula que forma este cuerpo rígido puede tener una masa distinta. Entonces, en lugar de esta m, aquí tenemos una m sub alfa, y también que las coordenadas de cada punto que forma este cuerpo rígido pues va a ser esas coordenadas diferentes de las coordenadas de los otros puntos, y eso está aquí indicado precisamente con el superíndice que aparece dentro del paréntesis, que es la notación que hemos venido utilizando. Entonces simplemente partimos de esta expresión y aquí sumamos los momentos angulares de cada una de las partículas. Lo que hacemos ahora es recordar que la velocidad con la que se mueve cada partícula, debido precisamente a la rigidez del movimiento de este cuerpo, se puede expresar en términos de la matriz A que se introdujo previamente. De hecho, estas coordenadas son las coordenadas y sus derivadas de los puntos del cuerpo rígido con respecto al sistema de referencia inercial. Algo que no recalqué, pero ahora lo hago, es esto. En la definición del momento angular tenemos que fijarnos en la posición y en la velocidad de la partícula con respecto a un sistema inercial. El momento angular se podría definir por esta expresión utilizando cualquier sistema de referencia, pero en general no sería algo directamente útil. Es algo parecido a lo que ocurre con el momento lineal. El momento lineal se podría definir como la masa por la velocidad siempre. Sí, pero para que sea algo, por ejemplo, que se conserva para un sistema aislado, necesitamos referir esta velocidad a un sistema inercial. Entonces aquí, por ejemplo, si queremos que esta L se conserve bajo las condiciones adecuadas, tenemos que calcularla con respecto a un sistema inercial. Estas X que aquí aparecen son las coordenadas con respecto a ejes que forman parte de un sistema inercial. Pero, como ya sabemos, conviene, en lugar de utilizar las coordenadas respecto al sistema inercial, utilizar las coordenadas respecto a ejes fijos en el cuerpo, que son las que están aquí distinguidas por las primas en los subíndices. Entonces, esto que nos da la posición de cada punto respecto a los ejes del sistema inercial se puede poner en términos de las coordenadas de ese mismo punto respecto al sistema fijo en el cuerpo, utilizando esta matriz A, que es una matriz ortogonal, como ya hemos visto, que precisamente
va a ir variando con el tiempo de acuerdo a cómo se vaya moviendo el cuerpo. Estos son constantes, constantes, constantes. Aquí toda la dependencia en el tiempo, todo lo que va a describir la manera en que gira este cuerpo está dado en esta matriz A que tiene estas entradas. Ahora ya establecimos en las lecciones pasadas que la A punto se puede escribir en términos de la velocidad angular instantánea. Es decir, aquí estamos nosotros pensando en que este cuerpo puede estar cambiando de la velocidad con la que gira e inclusive puede estar girando continuamente en direcciones que van variando de un momento a otro. Entonces es algo muy similar a lo que ocurre cuando pensamos en la velocidad lineal instantánea. Si pensamos en una partícula que se mueve de una manera complicada, pues ahí lo que podemos tener es que la velocidad puede estar cambiando de magnitud y de dirección, y algo similar va a ocurrir aquí en general con la velocidad angular con la que está girando el cuerpo. Entonces, esta es una fórmula que ya establecimos previamente. Justamente esto se utilizó para llegar a la expresión para la energía cinética de rotación del cuerpo, y aquí vamos a tener nuevamente oportunidad de emplear esa fórmula. Aquí, como de costumbre, hay que tener cuidado en los índices de suma, no deben de aparecer más de 2 veces. Entonces, aquí la regla que ya habíamos señalado antes es que este primer índice aparece con la A sin derivada y esta R' aparece en primer lugar con la epsilon. Los demás índices de la epsilon se suman sobre los demás índices que están disponibles. En lugar de, por ejemplo, esta P', podríamos utilizar una T', una Q', cualquier cosa, cualquier índice que esté disponible. Aquí, por ejemplo, al sustituir esta expresión aquí arriba, lo que vamos a encontrar es que teníamos aquí una suma sobre S' ya de antemano. Aquí también hay una suma sobre S'. Entonces lo que podemos hacer es en esta suma cambiar la variable S' por una Q', precisamente para evitar confusiones. Entonces aquí cambio el nombre en esta variable y en lugar de este factor pongo la expresión correspondiente y vigilo que los índices no aparezcan más de 2 veces. Del lado izquierdo hay una I, que es un índice libre. Del lado derecho también tiene que aparecer la I, y todos los demás índices que hayan tienen que estar sumados. Aquí hay suma sobre J, hay una suma sobre K, hay una suma sobre Q', hay una suma sobre S', otra sobre P' y otra sobre R'. También hay una suma sobre alfa, pero esa suma es de otro carácter, ahí no estamos hablando de componentes, y esta suma sí la estamos escribiendo en forma explícita, y vean que la alfa aparece en 1, 2, 3 lugares, lo cual no es problema. Son los índices que corresponden a componentes los que no deben de aparecer más de 2 veces. Es una regla que tiene que satisfacerse, insisto, entre otras cosas, para evitar confusiones en las sumas que tenemos que calcular. De nuevo recalco que esta notación es conveniente porque sin ella tendríamos que escribir aquí sumatorias sobre una gran cantidad de índices, es decir, tendríamos muchas sigmas mayúsculas, lo cual no es mayor problema, pero simplemente cuando uno se acostumbra a que un índice repetido representa una suma, entonces se vuelve innecesario estar escribiendo la enorme cantidad de sigmas que en un caso como este puede resultar necesario. Ahora, lo que va a ocurrir es que vamos a tener esta epsilon por esta A y esta A. Aquí recuerden, tenemos constantes reales, números reales, funciones reales, constantes reales. Todo es real, así es de que bajo el producto estas cantidades conmutan. Aunque fueran complejas también lo harían, pero bueno, en este caso todos son constantes reales o funciones de valores reales. Podemos reagrupar aquí como queramos los factores. Y lo que podemos hacer es reunir esta epsilon, decía, con esta A y esta A. Entonces lo que nos queda es esto que aquí aparece. Como decía antes, esta epsilon lo mencionaba en relación con el producto cruz que nos habíamos encontrado aquí previamente. Esta epsilon, con su definición, precisamente sustituye las reglas que conocemos para calcular menores. Ya decía, un producto cruz frecuentemente se calcula mediante el desarrollo de un determinante por menores, así es de que no suena extraño
que aquí también esta combinación que tenemos corresponda a un cálculo de un menor 2 por 2 de una matriz 3 por 3. Estas AES, recuerden, son las entradas de una matriz 3 por 3, pero aquí como solamente hay productos de dos factores, pues eso va a corresponder a menores de orden 2 por 2. Y si ustedes recuerdan la manera en que se calcula la inversa de una matriz, pueden darse cuenta de que estas combinaciones tienen que tener relación con la matriz inversa, solo que esta A, por ser una matriz ortogonal, es esencialmente su propia inversa. De hecho, lo que va a ocurrir es que esta combinación, vean que aquí hay una suma sobre J y hay una suma sobre K, todo eso resulta ser igual a esto que aparece del lado derecho. Esta epsilon, nuevamente, puede ser 0, 1 o menos 1. Va a ser 0, por ejemplo, cuando haya dos índices repetidos, y eso correspondería a tener dos renglones repetidos, y entonces eso automáticamente hace que los menores valgan 0. Entonces, para comprobar que esta relación es correcta, aquí simplemente lo que hago es multiplicar ambos lados de esta igualdad propuesta por A y M'. De nuevo, el orden en el que uno coloque los factores no es importante. Entonces aquí coloco este A y M' aquí en medio. Todo lo demás son justamente los factores que ya teníamos. Noten también que esta I estaba libre, no había suma sobre ese índice. Aquí, en cambio, al meter esta A y M', vamos a tener una suma sobre la I, lo cual es posible, siempre y cuando, recuerden, no tengamos un índice apareciendo más de dos veces. Y tenemos que hacer algo similar del otro lado. Vamos a tener entonces A y M' por A y L', que ya estaba por esta epsilon. Nuevamente, este factor que estoy agregando, aquí lo coloco donde me conviene, que sería en esta posición. Del lado derecho vamos a tener aquí esta suma sobre I, y según lo que ya habíamos visto en las lecciones anteriores, eso es una delta de Kronecker. Esto precisamente es lo que corresponde al hecho de que esta matriz A es esencialmente su propia inversa. De hecho, su inversa es la matriz A traspuesta, pero a este nivel eso simplemente se refleja en el hecho de que al sumar sobre I obtenemos una delta de Kronecker con estos dos índices. También ya habíamos visto que si la suma fuese sobre los índices primados, entonces nos quedaría una delta de Kronecker sobre los índices no primados. Entonces, esto se sustituye por esta delta. Aquí sigue habiendo una suma sobre L', pero por la definición de la delta de Kronecker, de esa suma solamente sobrevive el término en el que la M y la L son iguales, por lo que finalmente esto es lo que obtenemos del lado derecho. Del lado izquierdo, lo que tenemos es ahora las epsilones, que repito son ceros, unos y menos unos, por productos triples de las AES, y eso es justamente lo que corresponde al desarrollo del determinante. De hecho, el determinante de una matriz 3 por 3 se puede definir a través de esta fórmula, y precisamente por el hecho de que la matriz A lo que hace es representar una rotación, el determinante de A tiene que ser 1. Es decir, hay que recordar, y esto uno lo ve en cálculo integral en varias variables, que el jacobiano, que es un determinante, tiene que ver con la forma en que se transforma el volumen bajo un cambio de variables. Aquí precisamente esta matriz A representa una rotación rígida que no cambia el volumen, es más, ni siquiera cambia la orientación. Mencionaba anteriormente en el ejemplo que teníamos que nos conviene utilizar bases derechas, es decir, bases tales que I cruz J sea K, que el primero por el segundo vector en producto cruz nos dé el tercero. Entonces, si uno obedece esa regla, el determinante de A va a ser positivo, va a ser más 1, y lo único que va a quedar del lado izquierdo es ese determinante, que repito, en este caso es 1, por una epsilon que va a contener a los índices libres. Entonces, aquí se ve que con este determinante siendo 1, la igualdad se cumple efectivamente, y que esto se cumpla es equivalente a que esto se cumpla. Como esta matriz tiene inversa, precisamente es ella su propia inversa, entonces estas dos expresiones son equivalentes entre sí. Para pasar de aquí para acá multiplicamos con la A, y para regresar de aquí para acá habría que multiplicar por la inversa,
y como esa inversa existe, entonces vamos a regresar a lo que teníamos inicialmente. Entonces esto, bueno, espero que ayude a que se convenzan de que esto es cierto. La otra opción para que uno vea que esto es correcto es pues simplemente tomar algún ejemplo particular, es decir, darle valores concretos a los índices que aquí están libres. Aquí, por ejemplo, están libres los que no están sumados. Hay suma sobre J, hay suma sobre K, pero I, Q' y S' son libres, les podemos dar los valores que queramos. Entonces uno puede ver que al tomar ciertos valores concretos, por decir algo, 1, 3, 2 o algo así, y hacer la suma, uno puede ver que efectivamente lo que se obtiene es lo que corresponde al cálculo de la matriz inversa, que es esencialmente la matriz A original, porque A inversa es lo mismo que A traspuesta. Entonces uno puede pues convencerse con ejemplos concretos de que esta relación es correcta. Y este es el paso, digamos, quizá más difícil de seguir en esta deducción. Tiene que ver, decía, con las propiedades de esta epsilon que hemos venido utilizando, que es un objeto bastante útil y bueno, es importante que uno se familiarice con su uso. Y bueno, espero que esta práctica que estamos haciendo aquí pues ayude justamente en ese sentido. Finalmente es algo que uno tiene que aplicar en muchos casos, así es de que tarde o temprano pues al desarrollar la física teórica uno tiene que pues tratar con estos objetos. ¿Qué ocurre entonces si empleamos esta relación en la expresión que teníamos dada aquí arriba? Bueno, nuevamente regresamos al cálculo de la iésima componente cartesiana de la L. Aquí la M aquí sigue. Estas X las reunimos, son cantidades constantes, recuerden, son las posiciones de las partículas respecto a los ejes fijos en el cuerpo, son constantes. El producto de epsilon por A lo podemos reemplazar de acuerdo con esto. Y lo único que nos queda es esta epsilon por la omega. Aquí ya se puede apreciar, o desde antes, que las componentes del momento angular van a ser algo, pues que es una combinación lineal de las componentes de la velocidad angular, lo cual suena bastante razonable. Ahora, lo que se puede ver es que estas AES pues son las mismas para todos los puntos del cuerpo, es decir, la rotación que tenemos que hacer para pasar de unos ejes a otros es algo que no depende de las partículas del cuerpo. Aquí esto no depende de esta variable de suma, podemos sacarlo de la suma. Lo único que depende de la alfa son estos tres factores, aquí podríamos poner paréntesis para recalcarlo. Y todo esto es algo fijo, esto depende del tiempo. Esto pues es la velocidad angular, que como recalcaba puede ser función del tiempo, sus tres componentes. Y estas epsilones se pueden escribir nuevamente en términos de deltas de Kronecker. Lo primero que se ha hecho es efectuar dos transposiciones. Esta P' la pasamos al primer lugar y para ello hay que hacer dos transposiciones, lo cual no cambia la paridad de la permutación. Y eso es con el objeto de que la S', que aquí aparece al final, también aparezca aquí al final. Y ya una vez que tenemos la S' al final, como ya habíamos utilizado antes, el producto de epsilones, otra vez epsilones, se puede poner en términos de deltas de Kronecker. La regla, recuerden, es primero con primero, LP, segundo con segundo, QR, y después con signo menos, la mezcla, la primera con la segunda, LR, y la segunda con la primera, QP. Y estas deltas las podemos ahora, en algunos casos, utilizar para realizar las sumas que aparecen sobre los índices repetidos. Esta matriz aquí permanece y ahora estas X las combinamos con estas deltas, aquí está. Entonces esta omega P' la dejamos al final y al distribuir sobre esta diferencia, en este primer caso lo que hace esta delta Q'R' es forzar a que estos dos índices sean iguales, que es lo que aquí tenemos, y nos sobra esta delta L'P'. En este otro producto, aquí sí las deltas desaparecen por completo. En la suma sobre Q' obtenemos en lugar de la Q' la P', y en la suma sobre la R', la R' se ve sustituida por la L'. Y ahora ustedes deben de reconocer que desde aquí hasta acá
esto que aparece en esta expresión no es otra cosa más que las componentes del tensor de inercia. Entonces, finalmente, lo que se halla es que las componentes cartesianas del momento angular, y aquí estas componentes, como dije antes, son las componentes con respecto a los ejes fijos en el sistema de referencia inercial. Entonces, todo eso se puede escribir de esta forma. Y esta combinación, que solamente involucra índices primados, tiene que ser lo que representa al momento angular en el sistema fijo en el cuerpo. Es decir, esta L, L', ven, aquí hay una suma sobre P', todo esto tiene un solo índice libre, que es la L'. Esto tienen que ser las componentes del momento angular del cuerpo, porque es lo que estamos calculando, el momento angular. Y esta A lo único que hace es transformar unas componentes de unos ejes a otros. Entonces, ya desde un inicio, cuando comenzamos a hablar de todo esto, en la primera lección, habíamos dicho que esta A era justamente la matriz que sirve para relacionar los ejes fijos en el cuerpo con los ejes fijos en el sistema inercial. Entonces, esta A tiene justamente ese papel aquí, relaciona las componentes de un mismo vector con respecto a dos sistemas de ejes cartesianos. Esto que está aquí tiene que ser las componentes del momento angular del cuerpo con respecto a los ejes fijos en el cuerpo. Como señalaba antes, es importante que uno se familiarice con el uso de estos objetos y, bueno, si sirve de consuelo, esta expresión realmente no la vamos a utilizar de una manera esencial. Lo que interesa, tal como mencioné al principio de estas lecciones, es calcular la energía cinética del cuerpo rígido, dado que para el caso de fuerzas generalizadas derivables de un potencial, necesitamos la energía cinética para construir la lagrangiana natural. Estas componentes del momento angular no es algo que directamente se vaya a requerir para construir la lagrangiana, pero pues es importante aquí señalar esta relación y, como decía, pues recalcar el uso de estos objetos que aparecen en otros contextos de una manera natural, como ya mencionaba, entre otras cosas debido a su relación con el determinante. Ya vimos en la lección anterior y en esta que cuando uno cambia los ejes fijos en el cuerpo, cambian las componentes del tensor de inercia, lo cual es algo que se puede aprovechar porque precisamente cuando uno escoge como los ejes fijos en el cuerpo, aquellos dados por las direcciones principales del cuerpo, el tensor de inercia está representado por una matriz diagonal. Acabamos de ver un ejemplo donde se ilustra este hecho. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando hacemos una traslación en el origen. Aquí lo que vamos a considerar son ejes cartesianos que tienen un cierto origen, que es el punto fijo alrededor del cual gira este cuerpo. Y vamos a considerar otros ejes cartesianos que sean paralelos a los que tenemos aquí originalmente, pero que estén centrados en el centro de masa del cuerpo. Vamos a ver que esta relación que se obtiene entre las componentes del tensor de inercia respecto a un origen y otro es una relación muy sencilla que en algunos casos puede ser de utilidad para calcular las componentes del tensor de inercia. Finalmente, si uno tiene un cuerpo que no gira alrededor del centro de masa, no tenemos por qué forzarlo a que gire alrededor del centro de masa. Lo que vamos a ver es una fórmula que nos permite calcular las componentes respecto a cualquier otro punto si conocemos las componentes del tensor de inercia respecto al centro de masa, lo cual en ocasiones puede resultar un tanto más sencillo. Por ejemplo, si estamos calculando integrales para determinar el tensor de inercia, puede ser conveniente primero calcularlo con respecto a este origen, que es el centro de masa, y después aplicar el resultado que vamos a ver a continuación. Entonces, de la hipótesis de que los ejes son paralelos entre sí, este eje x1' es paralelo al eje y1', etc. Entonces, si llamamos R al vector que une estos dos orígenes, aquí claramente de la figura se ve que las componentes de los vectores de posición de cualquier partícula están relacionados así.
Entonces lo que hacemos es partir de la expresión que ya conocemos para las componentes del tensor de inercia. Espero que esto lo recuerden bien. Aquí hay suma sobre I' y los índices R', S' aparecen aquí en la delta y aparecen aquí en estos subíndices. Entonces, lo que sigue es algo realmente muy sencillo. Sustituimos esta relación donde quiera que se requiera. Entonces, las X las eliminamos y todo tiene que quedar en función de las Y's, lo cual es, decía, bastante sencillo. Para este producto es lo que tenemos acompañando a la delta y de este producto esto es lo que se obtiene. Ahora simplemente distribuimos, vamos a tener Y con Y por la delta. Vamos a tener dos productos que son idénticos, que serían Y por R y Y por R. Eso nos da esta contribución. Y finalmente R con R, que aquí aparece al final. Noten de una vez que aquí hay una suma sobre I', y esta suma, que sería R1' por R1' más R2' al cuadrado más R3' al cuadrado. Esto lo que nos da es la magnitud al cuadrado del vector R que se había mencionado previamente. Aquí, al multiplicar este binomio por este binomio, obtenemos estos cuatro términos, de los cuales no hay términos semejantes, así es de que tenemos que escribirlo todo de esta manera. Ahora, lo que está subrayado en color verde se puede reconocer como los ingredientes que nos llevan a la expresión para las componentes del tensor de inercia con respecto a los ejes centrados en el centro de masa. Entonces, este y este aquí están reunidos, mientras que los que están subrayados en color amarillo son esos que están aquí. Vean que estas R's no dependen de la variable alfa, se pueden sacar de la sumatoria, y lo único que queda dentro de la sumatoria son las masas de las partículas que forman este cuerpo rígido. Finalmente hay 1, 2, 3 términos en donde se mezclan las R's mayúsculas con las Y's, R mayúscula Y, R mayúscula Y, y aquí están todos esos términos escritos individualmente. Finalmente, lo que vamos a utilizar es algo que no se ha mencionado explícitamente. Aquí estamos suponiendo que este punto es el centro de masa del cuerpo, y eso quiere decir que si queremos calcular el centro de masa de este cuerpo con respecto a este origen, el resultado tiene que ser 0, porque precisamente el centro de masa se encuentra en el origen, y eso entonces nos permite ver que las sumas que aparecen aquí, aquí y aquí, todas ellas son 0. Vean que la única diferencia es que aquí aparece I', aquí aparece R' y aquí aparece S'. Estas sumas tienen que ser por definición iguales a la masa total del cuerpo por la coordenada I', R' o S' del centro de masa, que repito, respecto a estos ejes con las que tienen estas Y's, ese vector de posición del centro de masa vale 0, así es de que estos términos desaparecen. Por eso es que conviene fijarnos en el centro de masa para eliminar estos términos que de otra manera pues serían algo molesto. ¿Qué queda entonces? De aquí hasta acá son las componentes del tensor de inercia respecto al origen, que es el centro de masa. Esta suma es la masa total y aquí todo queda entonces en términos, esta contribución del vector que representa la traslación del origen al pasar de un punto arbitrario al centro de masa. Aquí simplemente recalco que en esta expresión que hemos obtenido para relacionar las componentes del tensor de inercia, aquí recuerden, esto que hemos obtenido al final tiene que ser equivalente a la IR', pero con la condición de que los ejes cartesianos que estamos escogiendo sean paralelos entre sí. Aquí todos los ejes que estamos utilizando, estos en color negro y estos en color azul, están fijos con respecto al cuerpo rígido. Aquí no estamos viendo qué es lo que ocurre respecto a un sistema de referencia inercial, sino que aquí estamos montados, podríamos decir, en el cuerpo rígido, y aquí es donde estamos haciendo esta traslación. Bien, con esto quiero terminar esta lección y bueno, como siempre, espero que las discusiones resulten claras y que bueno, todo sea finalmente accesible. Hay pues algunos detalles que requieren un poquito de reflexión, pero como siempre pues agradezco su paciencia y su atención y hasta la próxima.